Llegaron a Office Depot del 13 al 15 de febrero. Llévate una laptop Acer con procesador Core i3, 4 GB RAM y 500 GB de disco duro a solo 10,999 lempiras. Además, obtén 25% de descuento en maletines para computadora marca Wenger y también en bocinas y audífonos seleccionados. Solo en Office Depot. Usted escucha Grupo América. América Debate presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Se te olvida todo. Toma Serenerbon. Cuando sea grande quiero ser veterinario. Yo, repostera. Y yo, un programador como mi papá. Hagamos crecer sus sueños con las becas Clover Brand. Este año regresan con más de 500 becas de todos los niveles, bonos escolares, deportivos y digitales, kits escolares y las nuevas becas online y de idiomas internacionales. Deposita en los buzones un sobre con tus datos personales, 6 empaques de Clover Brand más 3 de harina Gold Star. Haz crecer nuestro sueño para que Honduras siga adelante. Yo voy a ser maestra. Mamá, llegaste tarde a clases. En Radio América la información es siempre visible. Suscríbase en nuestro canal en YouTube, Radio América HN. Falta de concentración. Toma Serenerbon. Cuando sea grande quiero ser veterinario. Yo, repostera. Y yo, un programador como mi papá. Hagamos crecer sus sueños con las becas Clover Brand. Este año regresan con más de 500 becas de todos los niveles, bonos escolares, deportivos y digitales, kits escolares y las nuevas becas online y de idiomas internacionales. Deposita en los buzones un sobre con tus datos personales, 6 empaques de Clover Brand más 3 de harina Gold Star. Haz crecer nuestro sueño para que Honduras siga adelante. Yo voy a ser maestra. Mamá, llegaste tarde a clases. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Y saludos también a todas las personas que desde ya se conectan en la señal de Facebook Live de Radio América, la página de Radio América en Facebook Live, ahí los que quieren ver la imagen en vivo. Les comento así rápidamente, hoy escucharon ustedes a don Juan Diego Zelaya. Le preguntan porque comenzó ya a mencionarse de que va para un puesto en el extranjero. Le preguntan y respondió al estilo militar. No confirmo ni niego. No confirmo ni niego. Pero va, si le ha mencionado a usted, no digo ni sí ni que no, al estilo militar. De pocas palabras. Ni sí ni que no. Una respuesta así, tan ambivalente, es afirmativa. Así de sencillo. Cuando usted está seguro que no. A mí me dicen, Rodolfo, ¿es cierto que usted es gerente de la radio? ¿Quién dijo semejante idiotez? Es lógico, estoy seguro de eso. ¿Quién dijo semejante idiotez? Ando lejos de eso, por favor, va a hacer eso. ¿Quién se inventó eso? Así de sencillo. Cuando usted está seguro de algo, le dicen, ¿es cierto que usted va para Washington? No confirmo ni niego. No digo que sí ni que no. Pero no importa, no estoy diciendo si es bueno o es malo que el señor Juan Diego vaya a donde quiera ir o que lo mande el gobierno. ¿Saben qué es lo malo? Que fue electo diputado, que le pidieron el voto al pueblo para diputado. ¿Qué es lo malo? ¿A cuánta gente le hacen la cama? ¿Cuánta gente quiere entrar en las planillas? ¿Cuánta gente quiere entrar en las planillas? En el mismo Partido Nacional, hablemos. ¿Cuánta gente quería ser diputado en el Partido Nacional y no se lo permitieron? Porque la argolla tenía que estar ahí, la argolla tenía que ir en los primeros puestos. Entonces, en la argolla, Reinaldo Sánchez, en la argolla, Juan Diego Zelaya. Pero en el fondo no quieren ser diputados, no les interesa, porque tienen asegurado un puesto en el gobierno. Entonces le quitan la oportunidad a alguien que quiere ir al Congreso. No hay más gente en el Partido Nacional. Entonces se burlan del pueblo porque le piden el voto para ser diputados. Es una burla para el pueblo. ¿Qué le van a decir a la gente de las comunidades? Vote por mí, yo voy a legislar para tal cosa, y le vienen a ofrecer cosas que ni siquiera pueden hacer porque no son poder ejecutivo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Le piden el voto al pueblo, pero no van a ser diputados. ¿Cuándo regresan al Congreso? Cuando viene la próxima campaña, 6 meses antes, una renuncia simbólica y ahí se van al Congreso. Esa es una burla para el pueblo hondureño, es una burla. No hay más gente. Y dentro de los partidos, por favor, no solo hay que agachar la cabeza, hay que reclamar derechos. ¿Cómo es posible que la gente admita eso? La reforma electoral debe de contemplar eso. Si votaron para usted, para que fuera diputado, sea diputado. No se burle de la gente. Y al Partido Nacional y a cualquiera que sea gobierno, por favor,
salgan de las argollas, denle la oportunidad a otras personas. Eso nos habla de un cálculo. Aunque no tengo necesidad, porque yo estoy seguro que ni Reinaldo ni el otro tienen necesidad, y otros que puedan mencionar por ahí a un puesto público, aunque no tienen necesidad, aseguran una chambita. Si el partido no gana, me quedo como diputado. Aseguran una chambita. No tengo necesidad, pero asegura la chambita. Y no sale por lo menos diputado y ahí tengo mi buen billete como diputado. Qué pena, qué vergüenza. Esas cosas no las solventamos en el país. Sea usted del partido que sea, no permita eso. Exijamos que respeten, le piden el voto. El que va al Congreso, que se quede en el Congreso. Así era antes con los que aspiraban a presidente de la República. Se apuntaban como primer diputado, porque antes era así, por el orden. Entonces, si no era presidente, era diputado. Y la primera diputación, porque iba en orden, entonces la primera estaba seguro. No ganaba la presidencia, era diputado. Qué pena, es vergonzoso. Y peor, todavía un partido pequeño, usted dice, vaya, si es que las posibilidades que tiene son mínimas. Pero un partido como el Partido Nacional, que nadie va a desconocer, que es un partido grande, fuerte, no hay necesidad de esto. Y si sabían que van a ganar, ¿para qué? Bueno, vamos a ganar, no va a ser ministro de tal cosa, pongan a cualquiera. Vergüenza, ¿eh? Vergüenza. El alto comisionado de los derechos humanos dijo que la ley de ciberseguridad violenta la libertad de expresión, entre otras cosas. Busquen la nota en internet, para que no me parezca que yo la estoy dando, búsquenla. Esa ley de ciberseguridad. ¿Y saben a qué se refiere? Al tema político. Dice, para controlar. Habla de eso, ¿verdad? En el caso de la gente que quiere expresarse. De eso habla el comisionado de las Naciones Unidas. Hoy, antes de presentarles esto, todos recuerdan, ayer estuvo aquí don Eval Díaz, fue una petición, no mía, sino del gobierno, y está bien porque ahí alguien tiene que escuchar, el gobierno tiene que venir, van a todos los programas, y ¿saben qué es lo bueno de tener a un funcionario? Cuando quiere responder preguntas. Para mí era lo importante, responder preguntas, no evitar preguntas. Pues ayer yo le pregunté, ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, ahí está en la página de la radio, ahí pueden ver, cuando le pregunté a Eval Díaz, le decía yo, bueno, ¿por qué el presidente Donald Trump dijo esto? Y ya no eran amigos y que iba a cortar la colaboración. Yo no hablo por el presidente Trump, esa fue la respuesta categórica. Yo no puedo responder por él, correcto, pero lo han analizado, Lino. Porque no es que ahí habló, pero se refirió a usted y son gobierno. Es obvio que analizaron y tienen una interpretación de por qué dijo eso. Y dijo, lo rechazamos, pero bueno, no voy a responder por él. Esa misma pregunta se le hicieron hoy en un foro y ella respondió sin la forma como lo hizo allá sí respondió. Pero ¿cuál es la contradicción? No es eso. Eso ya es la voluntad de responder en un lado y la voluntad de no responder en otro. El hecho es que dijo Eval Díaz, se lo recuerdo, y el que no lo escuchó lo puede ver en la página de la radio. Él dijo, nuestra lucha la hemos hecho solos, el gobierno, con el dinero del gobierno. Y nosotros no le cuidamos a los Estados Unidos y no protegemos a los Estados Unidos. Algo así fueron las palabras. Pero dijo con el propio dinero, con los propios recursos, con el liderazgo, dijo, del señor Juan Orlando Hernández. Llega al país un alto funcionario, el subsecretario de Estado, que está vinculado con la lucha de la seguridad y el crimen organizado. Y dice, vamos a con la voluntad, y el gobierno con bombo y platillo, la voluntad de seguir colaborando. De seguir colaborando. ¿Colaboran o no colaboran entonces? Dice, vamos a continuar con el apoyo. Contrario a lo que dice el presidente Trump, pero no dice, vamos a dar apoyo. Vamos a continuar. O sea que sí hay, y todos lo sabemos. Yo no creo que Honduras no es una potencia, Honduras, como para decir que va a luchar sola contra el narcotráfico. Y este señor, escúchenlo, el mismo gobierno repartió la nota. Dice, este señor que va a continuar colaborando en la lucha contra el crimen organizado, la inseguridad, las maras. Lo dice. Y don Eval dijo ayer que lo hacían con sus propios recursos, sin la ayuda de nadie. Así lo dijo. Solo para que vean ustedes cómo se responden las preguntas. Bueno. Y ese es el punto, la seguridad. Lo otro que les comento aquí es el tema de la Organización de Estados Americanos. En esto
los grupos en pugna en el país, Honduras dividida en dos grupos, ¿verdad? Los que apoyan fielmente al gobierno de la República, la reelección y todo lo que se dio, y toda la gente que está en contra de una reelección que no procedía de acuerdo a la Constitución de la República y lo que se denomina un fraude. Esa es la división real en Honduras. Pues en el marco de eso hay opiniones que van y vienen de la Organización de Estados Americanos. Cuando se refiere a algún lado, alguien lo califica y alguien lo descalifica. El gobierno tiene una maquinaria para que cuando diga algo, el señor de la OEA, que va contra el gobierno, minimizarlo. Ridículo. Y hasta le responden. Cuando dice una cosita tan insignificante, es decir, vamos a continuar con el diálogo, con bombos y platillos y una maquinaria para la OEA. Continuará dialogando con el gobierno. Ese es un trabajo bastante mediático. La lucha de las maras se volvió en algo estratégico para el gobierno. Y no hay que confundir, porque creo que todos en Honduras, todos, no hay un tan solo hondureño, en Honduras y en el mundo entero, que no esté preocupado y en contra de las maras. No existe un hondureño que no quisiera que aquí no exista la extorsión, que no existan crimen organizado ni maras. Todos estamos de acuerdo. Pero el gobierno aquí tiene un juego muy estratégico para ver toda oposición vinculada a las maras. Porque a toda la oposición, todo el que dice algo que no está de acuerdo con la reelección o esto, lo asocian directamente a títere del expresidente Zelaya o de Salvador. ¿Cuánta gente no sigue ni a Salvador ni al expresidente Zelaya, pero están en contra de la reelección? Están en contra de la violación de la Constitución. El gobierno le cuesta entender eso. Hay empresarios, hay militares. Mucha gente no está de acuerdo con la izquierda, como se dice, no está de acuerdo ni acuerpa al expresidente Manuel Zelaya ni a Salvador Narrala, que Salvador Narrala es un hombre de derecha y todos lo sabemos en el país, pero obviamente pareciera que es vulnerable y adopta el lenguaje de quienes lo acogen en su momento o lo respaldan, pero lo asocian a eso. Pero no solo a eso, lo asocian a usted, aunque no esté por no estar de acuerdo, y a esto los asocian a las maras. Y entonces todos vamos como que todos apoyamos a las maras. El que no está con el gobierno está con las maras. Es el lenguaje del gobierno. El que no está con ellos, el que no apoya la reelección, está con las maras. Es el mensaje del gobierno de la República. Muy negativo, muy negativo. Cuando se tiene el control se debe tener la elegancia para responder. Y no se hace la lucha, no se hace con los golpes bajos, la presión y el uso de la fuerza que da el poder. Eso se utiliza en Honduras. Ese es el peligro de las dictaduras. Voy a analizar hoy estos temas con el licenciado Olván Valladares. Me gusta invitarlo, porque si le dicen Marero, el hombre no está con la reelección, no está de acuerdo con lo que ha pasado. Estuvo y está en contra de la reelección, estuvo en contra del expresidente Zelaya. Si participó dentro de la alianza es porque es Pino, pero el hombre es altamente democrático, todo el mundo lo conoce, y hasta conservador de derecha le pueden decir algunos. Pero está en contra. No sé si entrará en el grupo de los que apoyan Mara, porque aquí todo el que no está con el gobierno es marero. ¿Qué tal está el licenciado Olván Valladares? Gracias, Rodolfo. Buenas tardes y un saludo afectuoso también a los miles de radioescuchas y ahora televidentes en el resto del mundo a través del sistema satelital. Este es un problema que hemos despertado en los últimos tiempos y yo creo que desde el 2009 y es el proceso de desacreditación de las personas. Y por lo general este descrédito no se hace desde el punto de vista tradicional del descrédito por posiciones morales o porque haya sido un ladrón o porque haya agredido a alguien. No, ahora el descrédito es por otras cosas. El descrédito más grande para las personas que podemos estar metidos en política es ser golpista. A mí particularmente se me ha señalado de golpista. Bendito Dios que no me señalan de ninguna otra cosa. Bendito Dios, porque aquí de cualquier cosa se puede dejar, hasta incluso se llega al punto de criticar las inclinaciones íntimas de una persona en cuanto a su sexo. Y eso a nadie le importa. Mientras no le afecte, a nadie le importa esas cuestiones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Se revivió el fenómeno del golpismo, aun cuando los que estuvimos en contra de la reelección de Mel
por razones de tipo constitucional y porque estábamos plenamente convencidos que el método que se estaba utilizando no era el correcto, ahora la posición es exactamente la misma, por lo menos de la gente honesta, porque hay una cantidad de individuos que nosotros los mirábamos con sus camisas blancas. Yo, por razones de salud, no podía ir a andar marchando, pero el espíritu lo tenía ahí en las marchas, pero los mirábamos con sus camisas blancas, con sus uniformes de la selección, vociferando, gritando en contra de las intenciones del presidente Zelaya, y sin embargo hoy se han convertido en los más fervientes y furibundos defensores de otra violación de la Constitución que es exactamente igual, con excepción de que se tiene otro uniforme ahora, pero es exactamente igual a lo que se empleó en el año 2009, lo prendió. Solo que ahora con más sagacidad, con más picardía, diría yo, con más tiro político, donde se vino trabajando una reelección desde hace muchos años, afectando incluso las instituciones del Estado, como es la Corte Suprema, la Fiscalía en su momento, etcétera, etcétera. Entonces, lo triste, Rodolfo, de todos estos es que estas descalificaciones de todo el mundo, aquí se ha descalificado incluso hasta los jerarcas de la Iglesia. Una figura ahí continental, mundial que hemos tenido nosotros, que nos puede llenar de orgullo, es el cardenal Rodríguez, y sin embargo, para algunas fuerzas de esas díscolas que no atinan, esta persona, que es una persona de mucha relación con el directa y personal con el Papa, que en algún momento dado nos puede ser de muchísima utilidad para los países que somos débiles como Honduras. Sin embargo, ustedes ven que el cardenal Rodríguez ha arriado sus banderas y ahora muy pocas veces opina, excepto tal vez en las homilías, que son piezas magistrales, mensajes magistrales. Sin embargo, el cardenal tuvo que reprimirse. Yo me imagino que en algún momento le recomendó la curia del Vaticano que debería de guardarse un poco. Pero hemos descalificado a medio mundo, incluso a los pastores evangélicos, a todos se les ha tildado de ser personas tarifadas, cuando en realidad dentro de también el gremio de los pastores evangélicos hay personas de muy altísima honorabilidad, así como hay otras que han caído en los pecados mundanos y han caído también en las debilidades que se enfrenta uno cuando el poder lo quiere tener de su lado. Claro, en esto de las iglesias yo sí he visto, no han sido muy congruentes. En algún momento creo que se tuvo que haber, a mi criterio, por supuesto, cada quien tiene su punto de vista, no tuvieron un tacto. Así como está polarizada la situación, en algún momento se siente parcializada algunas posiciones. Y el lenguaje del 2009 varió mucho en algunos líderes religiosos, algunos líderes, otros que se volvieron empleados de gobierno, eso no lo podemos negar. Algunos empleados de gobierno, y estoy de acuerdo con usted, a nivel de la iglesia cristiana evangélica hay muchos pastores, ¿no? Algunos que no están dentro de esos esquemas cerrados, ¿verdad?, elitistas. Hay muchas iglesias que tendrán su criterio y se les ha visto a todos por igual. Ahí yo comparto mucho, no se los puede ver a todos por igual. Y hay que irse a las personas que llegaron a ser casi empleadas o son empleados del gobierno y tienen un lenguaje que no lo ocultan. Así es. Y la iglesia, yo digo, cuando estamos en esa crisis política, yo con mi iglesia, se enoje. Si me toca a mí, me dicen, lo invitamos a la toma de posesión. Hay un lío tremendo en la calle. Hay un pueblo dividido. Van a disculpar, la iglesia no va a participar en esto. No estoy en contra de ustedes, pero hasta que no resuelvan eso, porque hay un pueblo dividido. Yo hubiera tomado esa prudencia. Pero ir a bendecir algo donde tenemos un pueblo dividido, creo que fue o mal cálculo o una posición ya políticamente definida. Pero bueno, avancemos un poco. El tema concreto de las maras, ¿cómo lo está viendo usted? ¿Es una estrategia del gobierno llevarlo al plano político o qué? Alguien me dice aquí, solo perdón, me están diciendo aquí que hoy estoy más calmado. No, es que cuando usted tiene a alguien, lo que quiere es preguntar. Si yo interrumpo a don Olvan porque quiero tomar algo específico,
que él dijo y repreguntarle. Cuando tiene un funcionario del gobierno tiene mucho que responder, pero si no me deja preguntar. Sí, me va a estar repitiendo lo que quiere repetir, me va a dar un discurso, que es lo que repiten en todos los programas, y leer. Yo tengo que tratar de interrumpir porque necesito que me pregunte. Se ve el programa en escuchar lo que se repite en todos los programas habidos y por haber. Esa fue la mística de ayer, pero no hay nada personal. Don Eval es una persona muy, muy caballerosa, vamos a decir, muy respetuosa. Cuando está en el micrófono está haciendo un trabajo de gobierno que yo lo entiendo. Él tiene que defender su gobierno, y eso lo voy a entender. No hay nada personal. Pero bien, el tema de las maras es un tema político. ¿Cómo lo está viendo usted? Las maras en este momento han de estar felices. Yo no sé cómo han de estar porque han tomado un papel rimbombante hoy en Honduras. Sí, no, yo creo que, en primer lugar, mi apreciación, tal vez con los años que uno empieza a leer entre líneas y a ver las implicaciones que una acción o una palabra pueda tener, a mí me preocupa enormemente que haya surgido a la palestra política el asunto de las maras. Y le voy a decir qué pasa. En primer lugar, el tema de la mara surge a raíz de una exabrupto, y así lo vamos a llamar con todo respeto y toda consideración, del ex candidato Nasralla, en el sentido de que en una pregunta cae con mucha facilidad en dar respuestas que pueden ser motivo después de ataque. Él, en una respuesta que dio, dijo que por su trabajo en la televisión, él tenía contacto con personas de diferentes clases, de diferentes tipos, y que de repente también tenía contacto con las maras. A mí eso no me sorprende, ¿va? Porque la verdad, Rodolfo, es que incluso en el campo político, usted en el campo de la radio, yo estoy seguro que ha tenido, no tal vez relaciones permanentes, amistosas y que comparta criterios, pero ha tenido contacto con una cantidad de personas que no necesariamente puede ser que estén ligados, ¿verdad? Aquí es donde me gusta participar. ¿Qué es lo que dijo uno que hoy es diputado del Partido Nacional sobre este particular? Antes de las elecciones, antes de que se estuviese en este debate de las maras, el denominado alero, aquí tenía un programa, aquí en esta empresa. Yo le decía, ¿cómo hace usted un día platicando? Mire, me dice, a mí me quieren todos. A mí me quieren los mareros, a mí me quieren en la cárcel donde yo vaya. Por eso yo soy el alero. A mí me quieren todo el mundo. Y tengo amigos en las maras, tengo amigos. Hoy es diputado nacionalista. Correcto. Sí. Y lo que él dijo, así lo dijo, y lo mirábamos todos donde ha participado. Él dijo, me quieren en todos lados, soy el alero. En la cárcel, yo voy a la cárcel, me quieren. Los mareros me quieren, a mí nadie me hace nada. Y es posible, Rodolfo. Mire, sí, se lo creo. Yo recuerdo que yo, de muchacho, mi padre había sido padrino de un jovencito que tenía un hermano que era pandillero, famosísimo en Tegucigalpa, famosísimo. Es más, murió posteriormente, lo acribillaron a balazos porque andaba en algún asalto o algo así. Y sin embargo, a raíz de esa relación del padrinaje de mi padre y del compadrazgo con el padre de este joven, ese joven era un muchacho que de repente visitaba mi casa. Y nosotros sabíamos que era, y no era que le teníamos simpatía, pero era parte del diario vivir, pues. No podíamos hacer. Pero eso no quiere decir que uno comulgue con esas actitudes. Entonces, a mí lo que me preocupa es que muy estratégicamente el partido de gobierno toma la declaración esta de don Salvador Nasralla y la convierte en un tema de ataque político. De ahí, de una frase infortunada, se hace un mar y ahora resulta que hay profundas investigaciones en el sentido de que hay implicación y yo diría, con las disculpas de los jerarcas y los ideólogos de la propaganda del gobierno, de repente es que no miden las consecuencias de las plataformas que adoptan. En primer lugar, me parece a mí que la mara es el asunto de la pandilla, de la delincuencia organizada en Honduras, es un tema que compete a todos los hondureños y por consiguiente no puede ser utilizado, no debe ser utilizado como un elemento de corte político. Ahora, se le está dando mucho valor, se le está dando mucho valor a las maras, se le está... Es que esto, mire, hay por ejemplo publicidad subliminal, usted que es un hombre de medios sabe
que si usted empieza a martillar sobre un tema, una palabra, una marca de fábrica, algo así, poco a poco va calando. Si usted le está dando la importancia y usted está elevando casi a una figura sideral allá en el espacio, la importancia que las maras, y voy a emplear la palabra mara porque esa es la que emplean la gente. Es la que todo el mundo maneja. Entonces, si le están dando la importancia de que fue capaz de alterar el resultado de una elección, si yo estuviera en la dirigencia de la Mara me sentiría orgullosísimo. El gobierno está reconociendo mi capacidad de organización. Eso es lo que está haciendo el gobierno, reconociendo la capacidad de gobernación. Mire, en Colombia, Rodolfo, en Colombia, el gobierno de Colombia y los diferentes presidentes, Samper, Uribe y Santos, les tomó muchísimo tiempo poder hablar incluso de las FARC como un ejército contendiente del ejército regular colombiano. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que en la medida en que reconocían al ejército y no le daban la categoría de guerrilla y de fuerza insurgente, entonces estaban dándole una imagen que no era la conveniente desde el punto de vista político para las estrategias de colombianas. Y no fue sino hasta el final, en la ronda de conversaciones en La Habana, es que el gobierno de Colombia acepta sentarse al diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Igual que estaba sucediendo con el ELN, que todavía usted lo ve, que tiene acciones de guerrilleras, de explosión de bombas, carros bomba, y hay una cantidad de muertos todavía con esa facción guerrillera que todavía no ha hecho las paces con el gobierno. Entonces están como midiendo fuerzas, y el ELN lo que está haciendo es llevando a la violencia a grados todavía de mayor preocupación. ¿Para qué? Para que a la hora de sentarse ellos tengan un territorio mayor ganado. Entonces, en este campo, volviendo a Honduras, el problema es ese, que se ha tomado y se le ha dado el barniz a la Mara como que si fuera una gran fuerza estratégica política. Eso no es conveniente para los intereses del país, no es conveniente. Entonces, incluso, mire, pensando a futuro, alguien puede decir, Bayer está loco. No, yo pienso que de repente la fuerza de la Mara se puede convertir en algo todavía superior, y va a haber que sentarse en algún momento con la dirigencia de esta gente que tiene una estructura bien organizada, tienen mecanismos de comunicación, tienen recursos, tienen lo que usted quiera. Entonces, en algún momento la autoridad constituida va a tener que sentarse con esta gente a transar. No es que se les va a dar el poder ni nada de eso por el estilo, pero de alguna manera tiene que haber una tregua con esta gente. Sí. En El Salvador no funcionó la tregua, no funcionó, pero ¿por qué no funcionó? Más que todo. Es lo difícil de reconocer una participación oficial de ellas como organización, pero sin embargo es un hecho que hay que verlo con demasiada seriedad. Y más que todo, Rodolfo, porque lamentablemente cuando hablamos de Mara, que también es incorrecto tildar a todo el mundo de Mara, porque hay unas cosas que son pandillas y otras cosas que son. La Mara es una organización específica. Entonces, ¿qué pasó en El Salvador? Perdóneme, lo que usted dice es correcto, pero si estamos hablando profesionalmente y si el lenguaje del gobierno es profesional, si está hablando de la Mara, del crimen organizado, de la pandilla, el problema es que el gobierno a todo el que se pronuncia en contra lo está viendo como un simpatizante de las Maras. El gobierno tiene una campaña y un grupo para responder. Si usted dice algo contra el gobierno, usted es simpatizante de las Maras. Pasó lo mismo, yo lo recuerdo acá, todos lo saben, cuando se iba a aprobar la policía militar, el rango constitucional. Correcto, sí. Hubo un anuncio del gobierno, que los diputados que no apoyaban esto, entonces estaban coludidos con las Maras, con el crimen organizado. Lo dijo el gobierno y hasta con nombre y apellido. Ese es el lenguaje agresivo del gobierno. O sea, bueno, mire que se crean cocoras, ¿verdad? Fantasmas. Recuerde usted también, vamos un poco más atrás, que la piedra angular, la plataforma de argumentación del gobierno para haber destituido
a los 4 magistrados de la Corte Constitucional en la Corte Suprema de Justicia. Fue que los acusaron de estar plegados al crimen organizado, que era una calumnia, era una difamación, es un pecado mortal que esta gente llevará hasta el fin de sus días, porque eso no era cierto. Quienes conocemos a las personas que estaban integrando esa sala constitucional y que fue derrocada o fue defenestrada, sencillamente porque se le tenía miedo que a la hora de la hora se iban a pegar a la ley, a la justicia y a la Constitución, por eso se apartó, estorbaba. Sin embargo, el gobierno argumentó que era el producto de sus relaciones con la mar. Y así trascendió internacionalmente. Al punto que yo todavía no estoy muy seguro, no me puedo pronunciar, yo no sé si en la Corte Internacional de Justicia al fin se hizo justicia y se le dio la razón a estos 4 defendidos. Sí les dieron, pero no los han reintegrado. Recuerden que nunca se reintegró. Esto pasó a la historia. Pues estos son hechos reales que han pasado en el país, muy lamentables. Yo digo que es muy lamentable. Ayer era lo que yo quería, pero preferí que la gente observara lo que pasaba. ¿Hay voluntad de responder preguntas o no hay voluntad? A mí no me importa lo que puedan decir, si me miro bien o me miro mal. Lo importante es el mensaje. ¿Había voluntad de responder las preguntas o de llevar todo a un solo punto? Bum, bum, bum. Narrala, la oposición, las maras, narrala, la oposición, las maras, sin responder. Yo le decía en algún momento al señor Eval, bueno, pero no, estamos hablando de hechos que no se dieron, no se robaron las urnas. No estoy diciendo, quiero quedar claro, no estoy diciendo y no tengo la menor duda que algún grupo delictivo intentara hacer algo de las elecciones. Es obvio. Un grupo delictivo, maras, crimen organizado, es obvio que es acción de ellos, porque van a ser enemigos de cualquier gobierno, esté quien esté. Pero quiero concluir algo. No fue un hecho concreto. No se robaron las urnas como dice el gobierno y no hizo nada el gobierno. Porque yo le pregunté, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no mandaron ejército? Porque no podían. Porque usted sabe dónde estaban, me decía. ¿Quién tenía el poder en ese momento? Claro, el tribunal, pero ante un hecho mayor, le decía yo. Ante un hecho mayor, ¿cómo es posible que no van a actuar? Pero no actuaron. Y si no actuaron, si no actuó el ejército, si no dieron la orden, entonces, ¿qué pasó? No se robaron las urnas. Las elecciones mire, pasaron. Rodolfo, cuando se actúa torpemente, y sin ánimo de insultar a nadie, pero cuando hay acciones que son torpes, y porque no son meditadas, no son estratégicas, entonces se convierten en torpes. Y se llega a conclusiones absurdas, que chocan con la inteligencia de los que tenemos 4 dedos de frente y podemos de alguna manera pensar. Yo, de asesor de publicidad, yo no les hubiera recomendado que utilizaran ese estribillo para eso, y les voy a decir por qué. Todas las comunicaciones internacionales, medios de comunicación local, todos los comentarios que se hicieron en el país fueron de que las elecciones fueron un modelo, en primer lugar, de participación ciudadana, de tranquilidad, de paz y de respeto. Esa es la imagen que se dio del proceso electoral. Entonces, si a mí me dicen, mire, es que intentaron torcer el resultado de las urnas. Bueno, ¿cómo? Explíqueme cómo. Ellos tenían un marero, para usar el nombre, armado, intimidando a la gente de votantes en una urna. Si habían más de 17,000 urnas en el país, tenían ellos 17,000 personas para intimidar. ¿Me quiere decir eso usted? Y que la gente iba a votar, o que cuando los nacionalistas llegaban a una urna y miraban el marero armado y él de repente ha de haber llevado alguna calcomanía en la frente o un tatuaje en la frente diciendo yo soy nacionalista y voto por Juan Orlando, entonces no lo dejaba entrar. Entonces, si uno entra en el campo de las fantasías, uno dice, qué absurda esta explicación. ¿Por qué le voy a decir eso? Y peligrosa porque es un cuchillo de doble filo. ¿Quién ganó las elecciones? ¿Quién ganó las elecciones? Ganó el partido, el continuismo, el reeleccionismo lo ganó. Entonces, si yo estoy diciendo que mi contrincante hizo todo lo posible por desvirtuar mis elecciones. Y que yo no pude actuar para evitarlo. Y yo no pude actuar. No puede, entonces yo empezaría a pensar, y no serían más bien ustedes que estaban coludidos entonces con esta mara.
y fueron los que intimidaron a los otros no votantes o contrincantes para poder haberse elevado con el triunfo. Entonces, esto es peligroso. Pero cambiemos un poquito, me voy a saltar, porque aquí hay otro tema de los exabruptos y del mal uso del lenguaje. Mire usted cómo está siendo atacado don Mel Zelaya por haber utilizado la palabra comando. Y la gente también razona. ¿Qué es comando? En un ambiente como el de América Central, donde libramos una guerra fratricida en 3 países con más de 200,000 muertos en 30 y pico de años. ¿Qué la palabra comando con qué está ligada? Está ligada con los ejércitos, regulares o irregulares. El comando está ligado con armas, las armas están ligadas con fuego y el fuego está ligado con muerte. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que se dice haber primero funcionado como presidente de la República y haber sido preocupado por el bienestar de la población, por la paz y la tranquilidad, etcétera, 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 ¿cómo es posible que introduzca en el ambiente un tema que causa escozor y causa sobre todo angustia? Entonces, que no se queje si en este momento el gobiernismo, la fuerza de gobierno y el aparato publicitario del Estado lo agarra con él para explotar lo del comando. Yo a veces pienso que la política no es para todo el mundo. Yo creo que una de las características más importantes de un político moderno es ser inteligentemente prudente. El uso del lenguaje tiene que ser muy bien hecho. No se puede estar jugando con las palabras porque lo que provoca pueden ser reacciones contrarias. Eso es exactamente igual que pasa, Rodolfo, con un producto comercial. Cuando usted le tira un anuncio malo, puede ser más bien que lo entierre en vez de hacerlo un producto popular. Sí. Quiero compartir un poco, tengo una serie de mensajes y me pierdo en ellos, voy a ser honesto, tengo 2 pantallas aquí, una del Facebook y otra del WhatsApp, y me cuesta leer y me pierdo, hasta pierdo las ideas por estar viendo las 2 pantallas aquí. Y gracias a cuántas personas que se comunican y que felicitan al programa, les agradezco ahí, no creo que sea bonito que uno mismo esté leyendo frases que le digan que es esto y lo otro, en cuanto a elogio. Muchas gracias a todos. Gracias por esa preferencia con Radio América. Estoy viendo todos los mensajes aquí en el Facebook. Si leo unos cuantos. Alguien me dice aquí en el WhatsApp, me dice que hoy, dice así, entiende por qué no invito tanto nacionalista. Muy equivocado. Le voy a decir, muy equivocado. Invito a muchos nacionalistas. De hecho, en este programa han pasado muchos que son amigos míos. Bueno, amigos no, los conocemos, pero los amigos se conocen en otras circunstancias. Pero, ¿aquí ha pasado Fernando Anduray cuántas veces? Hasta recibía mensajes y me decían, ya aburre. Me decía, aquí ha pasado que Antonio Rivera Callejas ha estado aquí muchas veces en el programa. Han pasado cuántas personas, don Oscar Álvarez, don Billy Joya, cuando no era nacionalista y ahora que es nacionalista. Aquí ha pasado cuánta gente. Ricardo Álvarez ha estado aquí. Los invité muchas veces en las últimas, y soy honesto, lo dije y se lo demostré aquí a los ejecutivos de la radio, con mensajes. Yo soy muy cuidadoso en cuando hago una invitación, escribo algo, tener la prueba de lo que hago. El señor Cardona, yo lo invité, hablé con él, le dije, ¿cuándo vamos a hablar? Con gusto, amigo, pero antes, un día esto nos tomamos una copa de vino, hasta lo digo. Pero lo invito al programa, la respuesta nunca se dio. Sí, invito, le voy a decir algo, no había voluntad de venir acá. Hoy el gobierno sí quiere entrar a los programas. ¿Qué es lo lamentable? Por mí que vengan todos los que quieren. Si el gobierno va a poner que vengan todos los que quieran venir. Lo triste para mí es que no quieran responder. Yo decía, el problema es que van a pelear, no vienen a responder, vienen a repetir y a confrontar. Lo rico es tener a alguien responder. Hay una duda, respondamos con claridad. De eso se trata, hablemos. En la ruta 26 de Radio América, aquí pasaron todos los candidatos presidenciales, menos el presidente. Habló donde quiso hablar y yo eso lo respeto. Pero si un día quiere venir, lo digo públicamente, quiere venir aquí, que venga. Pero que también se deje preguntar. Yo debo dejar hablar, pero él debe dejar que se pregunte. Hay que preguntar y tienen que responder las preguntas. Sí, invito, hoy sí hay voluntad, pero hay una gente, yo he cuestionado que en muchos programas, cada quien es libre de su programa. Yo digo, no invito 2 personas acá
porque no me gusta el debate del dime que te diré. ¿Cuántos programas televisivos hemos visto nosotros que no se dejan hablar unos y el otro? Es una competencia que quién grita más, quién insulta más al otro. ¿Qué constructivo tiene eso? Entonces, cuando yo invito a una persona, prefiero dialogar. Le hago una pregunta, lo interrumpo. No vuelva, pero tal cosa. Pero usted, en cierto momento, usted me responde. Si miro algo interesante, lo interrumpo, pero acláreme eso. De eso se trata. Que cuando uno no responde, manifiesta dos cosas. Uno, un sectarismo terrible o una ignorancia completa. O sea, que no tiene capacidad de contestar a la pregunta. Sí, eso no puede ser una persona que está incursionando en el campo político, un funcionario público, tiene que estar listo para responder, tiene que ser multidisciplinado, un conocimiento amplio de muchísimas cosas, porque no puede ser que se quede solamente contestando cómo hacen pupú los conejos. Ok, hagamos un análisis, espero que eso lo haga usted. ¿Cómo interpretamos la llegada de este funcionario? Antes, si puedo leer rápidamente aquí, Maribel Morales, gracias por escribir aquí en el Facebook. Alberto Heiby, dice, la Mara se robó las elecciones, fue la del Partido Nacional, dice en uno de los mensajes. Edgardo Llanes, estoy leyendo en Facebook y ustedes pueden entrar al Facebook y pueden ver los comentarios. Las personas correctas hablan con sentido, felicitaciones, dice la persona aquí. Otra persona, Rodríguez Emily, Dios bendiga, Señor, todos sabemos Juan era, y ahí dice una palabra que no la voy a decir, por respeto. Pueden leer, métanse a la página del Facebook y ahí están los comentarios. La página de Facebook de Radio América. Aquí en el WhatsApp tengo muchos mensajes, los voy a ir alternando porque si no, no haría programa. Le digo, viene un alto funcionario de los Estados Unidos en materia de seguridad. Presenta a alguien que se quede encargado de la embajada, porque todavía no tenemos embajador. Alguien me dice, bueno, pero es que Donald Trump, no, ayer me decía alguien un mensaje, Donald Trump, o antier fue, no han nombrado embajadores en muchos países. Sí, pero en Honduras no es Donald Trump. Desde la época de Obama no tenemos embajador. Y hace tiempo nos invita un presidente de Honduras. El último fue Pepe Lobo en su segundo año, cuando antes habían cortesía. Pero bueno, viene un funcionario de seguridad de Estados Unidos y dice que van a continuar con una colaboración, aunque dice Eval Díaz que ellos han trabajado solos en esto. Viene, días atrás el presidente de los Estados Unidos dice que estos países no son amigos, no han hecho mucho en seguridad. ¿A qué vino este señor? A jalar las orejas, cosa que nunca va a trascender. Hay algo internamente en esos diálogos que no va a trascender. La conferencia nunca dice lo que se habla en privado. Vino a jalar las orejas, vino a ver la situación política. En una hipótesis suya, ¿qué habrán hablado? ¿Cuál sería el diálogo? Yo creo que la gente que está viniendo en los últimos días, particularmente del Departamento de Estado, están dando una demostración de preocupación. Ya la actitud que tuvieron durante los últimos 3 años anteriores a 4 años, de una relajada, no les preocupaba nada. Cuando nosotros, grupos de ciudadanos, fuimos a Estados Unidos a tocar puertas para que previniéramos esta crisis que estamos viviendo ahora, y se les advirtió, señores, esto nos va a llevar, el problema particularmente de la reelección, nos va a llevar a una crisis que no sabemos las repercusiones que van a tener. Habemos ciudadanos preocupados por el país, que no andamos persiguiendo absolutamente ningún beneficio, ninguna miel de las que proporciona el poder de la República. Ya cumplimos nuestra misión en ese sentido. Y ahora lo que estamos haciendo es contribuyendo con nuestros últimos esfuerzos para que podamos heredarle un país a nuestros nietos. Ya no podemos hablar de los hijos, ya estoy con una edad de hablar de mis nietos. Pero este país, el que muchos hemos soñado, Rodolfo, y usted es uno de ellos, que ha soñado con una Honduras más respetada, más digna, más saludable, más noble. Esa Honduras que tanto hemos soñado no la vemos por ningún lado. Y lamentablemente nuestros liderazgos han fallado, y nuestros liderazgos de todos los colores políticos. Aquí ha privado el hambre voraz de comerse al país de alguna otra manera. Eso es lo que ha prevalecido, y no ha habido nunca un desprendimiento absoluto. Uno de aquellos gestos que han tenido los grandes
estadistas mundiales de la historia, en el sentido que se han desprendido de todas sus ambiciones personales para poder dejar un país mejor. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento estamos entrando en una onda diferente. Hay una onda en el país que Honduras todavía no la percibe, porque recuerde usted que nosotros siempre nos destruyen las colas de los huracanes. No nos destruyen las cabezas de los huracanes porque esos pegan allá abajo. Cuando ya vienen aquí, la destrucción viene por colas. Y esa destrucción, ese es la corrupción. Pero hay en la América Latina y en el mundo, podríamos decir, porque el África ya acaba de dar ayer una demostración, la renuncia del presidente Zuma en África del Sur por corrupción, por los señalamientos de corrupción. Su partido lo obligó a dimitir, a renunciar. Y lo mismo está pasando en Perú, en la misma Venezuela, que ya viene la onda, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Guatemala, nuestro vecino ahí, pegadito al ombligo nuestro, donde hay ya 2 presidentes detenidos y una cantidad de exsecretarios de Estado, ministros. Y todo. Entonces, esa onda viene. Pero en Honduras, lamentablemente, y esto lo tengo que decir con mucho dolor, nuestro funcionario público no escarmienta. En este mismo momento que estamos hablando, tenga usted la seguridad, Rodolfo, que alguna transacción irregular, incorrecta, inmoral se está llevando a cabo en algún lado. Alguien hoy pagó una coima. No puedo decirle dónde y todo, pero sí le puedo garantizar que hoy, en este mismo instante, se están pagando coima. Alguien está sufriendo una extorsión oficial, porque lamentablemente, por mucho que los gobiernos hablen y propaganden y digan que estamos haciendo, trabajando esto, pero si no hay acciones contundentes, si tenemos acciones más bien de contrarrestar, de atacar instituciones como la MASI en Honduras, que está haciendo su papel y que ya empezó a desgranarse en la mazorca. Pero cuando usted ve una maquinaria, que se le puede decir oficial, de desgano, incluso de enfrentamientos verbales, de amenazas con expulsión, de amenazas con renuncias de los funcionarios de la MASI extranjeros, entonces uno dice, este pueblo no escarmienta. Estos funcionarios públicos no van a hacer. Y por mucho diálogo que tengamos, por mucha voluntad y por mucha, no vamos a terminar saliendo con estructuras depuradas y con un porvenir más saludable. Muy bien, creo que así con la tranquilidad usted entiende y la gente va comprendiendo las cosas. Diciendo las cosas, y eso es lo que uno quiere del gobierno, escuchar. Mire cómo usted lo explica. Alguien aquí de la gente que está muy atenta y para que mire el gobierno que no engaña. Ayer en lo que decía don Eval Díaz, solo estoy recordando, ¿verdad? Cuando yo le decía eso de las maras, vuelvo con el tema, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué no hicieron saturación? Yo le decía, aquí anuncian operación tornillo, operación lo que sea, todos los días. Y me dice, no hay carro a su casa, porque obviamente lo estoy dando el tiempo. Era lo que pasaba con don Oscar Álvarez. Sí. Recuerde usted que cuando iban operativos, lo primero que llegaban al sitio era la prensa, porque ya lo habían divulgado y con sus cámaras y lo demás. Entonces no funcionaba porque no capturaban a nadie. Sí. Bueno, en cuanto a esto del diálogo, decía don Eval ayer, es nuestro tema, porque es solo la oposición. El tema de que ellos hablan del fraude, ¿por qué no el tema de ellos? Nosotros tenemos derecho a poner nuestro tema y yo estoy de acuerdo en eso. Pero volvía con la pregunta y hoy se la hago a usted y la hago a todos los hondureños. Hoy escuché los partiditos estos de oposición, los de maletín, ese montón de partiditos chiquitillos, que yo no sé, ese es un criterio muy particular y lo acepto y me responsabilizo, que no hacen más que estorbar. Dicen, hay temas más importantes, decía don Romeo Vázquez Velázquez, la educación, esos son temas de un gobierno. Cualquiera que gobierne tiene que enfrentar el tema de la educación, la seguridad es tema de gobierno, pero el tema central, estos partidos pequeños más bien le están ayudando al gobierno a evitar tocar el tema toral. Yo le pregunto a usted, el diálogo, lo pregunta a todo el mundo y a todos los hondureños, ¿qué nos tiene divididos y cuál debe ser el tema toral de un mentado diálogo que ya día estamos hablando de eso? ¿Cuál es el tema a resolver primero para poder avanzar?
Mire, Rodolfo, vamos a ser honestos aquí. El germen que provocó todo este gen maligno, este tumor canceroso que estamos sufriendo en este momento, se llama reelección. No nos engañemos. Se llama reelección. Y esto que lo estoy diciendo en este instante, se le dijo, por no decir se lo dije, al presidente de la República hace unos 2 años y pico, 3 años. Un desayuno que tuve el honor de ser invitado con 2 ciudadanos más de muy alta nobleza. Y se le advirtió al presidente, señor presidente, elimine usted el fantasma de la reelección y habrá reducido el 70% de la protesta popular en las calles. No creyeron en aquel tiempo porque estaban ensoberbecidos, ¿va? Y los vampiros de la política que rodean siempre a los presidentes y les engañan y les dicen, no se preocupe. Al igual que los que le decían a don Mel Zelaya, tenemos 500,000 hombres listos para llevarlo a usted de regreso a casa presidencial. Y eso fue lo que le dijeron a Chávez y Chávez aflojó la plata en aquel tiempo para él. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Si nosotros nos hemos empantanado tanto que tenemos que segmentar, quiere decir separar lo que son los temas. Ese tema de la educación, la reestructuración del Tribunal de Elecciones, la nueva ley electoral, el registro de las personas, todo lo que está ligado con el campo político es tema de un gran diálogo nacional que no se resuelve en 24 horas. Y son necesarios, pero no son los prioritarios. Son los secundarios. Son Primero absolutamente necesarios, Rodolfo, porque si no dentro de 4 años, y 8 años, y 12 años, vamos a estar embarcados exactamente en lo mismo. Y cada vez que usted va estirando el hule más y más y más, o está inflando el neumático cada vez más y más, en algún momento le va a reventar. Y eso es lo que ocurre con las infladas de la paciencia de las poblaciones, de los pueblos. Inflan de tal manera con acciones insostenibles que de repente los pueblos truenan. Y mientras los gobiernos de cualquier signo que sea estén jugando a la ruleta rusa, que es lo que yo llamo a los funcionarios que se empecinan en no patrocinar los cambios. Cambios hemos estado hablando, ¿cuántos años hace que estamos hablando, Rodolfo? Han pasado 8 años de los gobiernos de Pepe Lobo y de Mel Zelaya, de Juan Orlando, 8 años en que pudieron haberse tomado las medidas correctas a tiempo oportunas para poder subsanar una cantidad de problemas que teníamos. O no se hicieron. ¿Por qué? Porque siempre el político mañoso está pensando en el beneficio temporal de ese momento. Yo no puedo ceder en este momento porque entonces dejo de disfrutar de la miel que me está dando el poder. Pero cuando uno viene y piensa, bueno, y la miel que tienen que comerse los hijos, y la miel que tienen que comer nuestros nietos, ¿para dónde no tienen derecho? Solo son los 4 tagarotes que tenemos en todos los gobiernos. No puede ser. Entonces, este diálogo se tiene que separar y hay que resolver el problema inmediato político que se deriva de las elecciones. Y aquí tiene que haber mucho desprendimiento, pero sin dejar de ser pragmáticos. Hay ciertas cosas que por el bien del país, por el bien de la estabilidad, por el bien de lo que sea, aunque sea un trago amargo que tengamos que soportarlo, pero si nos comprometemos en que Honduras está en un nivel superior a los intereses nuestros de este momento, los políticos tienen que hacer su tregua, tienen que dar tregua. Qué lástima que podría decir, y lo voy a decir abiertamente, mire, qué lástima que podría ser, incluso tuviéramos que tragarnos una reelección inconstitucional, ilegal e ilegítima en este momento. ¿Por qué? Porque si evaluamos cuáles son los beneficios y perjuicios de alterar este proceso, ¿cuánto tiempo nos puede tomar para corregir estas situaciones? ¿Tenemos tiempo para hacerlo? Si las respuestas son contrarias a lo que nosotros queremos, porque yo soy el primero, yo me voy a morir constitucionalista y voy a sostener toda mi vida como lo sostuve en el 2009, aunque ahora me señalan de golpista, pero ahora también soy antigolpe contra la Constitución. Voy a morir, me voy a decir, este gobierno lastimosamente, con toda la estimación para el presidente de la República,
Es un gobierno de facto porque es un gobierno ilegítimo. Mire, gobierno ilegítimo, y usted dijo el presidente de la República. Yo he escuchado el ego y la fiesta que tienen cada vez que le dicen presidente y lo celebran. Le dijo presidente, me dicen presidente. Es que no porque tiene algunos, títulos. es que no tiene exactamente. La gente, alguien dijo ahí, es una costumbre. Lo decía el señor Carlos Zelaya, es una costumbre. A usted le dicen en la mañana, ¿qué tal está? Ah, bien, gracias. Tal vez no está bien, anda malísimo. O sea, hay cosas tan mecánicas en el ser humano. Al presidente Lobo, ¿cómo le decían? No lo reconocemos como presidente cuando lo tenían enfrente, presidente. Bueno, yo le sigo diciendo presidente al presidente Lobo y al presidente Zelaya. Para mí siguen siendo presidentes. Y cuando hablas de Carlos Flores, como el presidente Flores. Igual que cuando uno viene aquí, tiene un presidente afuera, yo presidente Cristiani cuando lo vi la última vez. Ahorita a Vinicio Cerezo que vino, lo vi en las elecciones, le dije presidente, porque ese es el término respetuoso que se da. Pero será tanta la pequeñez creer que eso es todo, pues. Sí. La gente me dijo presidente. Sí. O sea, con eso la gente me está legalizando. ¿Será tanta la ingenuidad o argumentar, y lo he oído incluso de comentaristas respetados de los medios de comunicación, decir que porque viene un funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos es que ya validó el gobierno. Exactamente. No, ese es un juego muy ilógico. Digo, ¿cuánta gente va a un velorio y se equivoca y dice felicidades? Sí. ¿Qué tal? O le dice a la persona, óyeme, le pasa al periodista, le acaban de asesinar a un familiar y le dice, ¿cómo se siente? ¿Y cómo se va a sentir si le acaban de... Le asesinan a una persona, a un familiar, lo miran y le preguntan, ¿cómo se siente? Absurdo. Bueno, pero es mecánico, o sea, son cuestiones mecánicas. Acuérdense de aquella triste anécdota de un colega que le preguntó al rey de España cuando vino, le preguntó, ¿cómo se siente ser rey? Sí. ¿Y usted cómo se siente ser mujer? Le dice. Bueno, se me fue el tiempo, lamentablemente se me fue el tiempo, pero se trata de analizar, insisto, hoy el gobierno, lo que a mi juicio está cometiendo mal es que quiere legalizarse desacreditando cualquier tipo de oposición. Ya no solo es contra el señor Manuel Zelaya o Salvador Narrala, que era el candidato, sino contra todo aquel que se pronuncie en contra, lo quieren asociar a las maras. Eso es pésimo. Eso es pésimo. El lenguaje. Quieren vender internacionalmente una legalidad haciendo ver que esta era la legalidad y todo lo que se oponía era algo que estaba ligado con las maras y el crimen. Es una estrategia que para mí no es correcta, es insultante porque como don Olban, como los señores Facusé, como muchos otros, son personas muy correctas, empresarios. Gracias, don Olban, por habernos acompañado. Gracias, Rodolfo. Y muchas gracias a los miles de radioescuchas y televidentes que nos honraron con su atención. Gracias. Gracias a todos por sintonizarnos. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia.